Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Geomatec, el poder de la tierra, patrocina la asistencia de Charlando de Minas en el MMH. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español de inversión minera. Gracias a Geomatec, hemos podido asistir al Congreso Mining and Mineral Halls de Sevilla, y este capítulo es mi opinión personal de esta edición del Congreso. MMH es el congreso de referencia en España en la minería. El congreso es una mezcla entre feria y congreso bastante conseguida, donde hay una mezcla de mineras españolas, expertos del sector minero internacional y compañías de servicio directo a las empresas mineras. En cuanto a feria, el evento es perfecto. 2 pabellones enormes con numerosos stands de servicios, desde expositores de grandes o con grandes excavadoras, muestras de equipos de perforación, recambios para la industria o consultorías de todo tipo, desde gestiones mineras, expertos en desarrollo de software visuales, expertos en M&A, due diligence o valorización de empresas. Como hemos dicho, en este sentido cumple perfectamente su cometido. Se ven grandes stands de compañías potentes como pueden ser Epiroc o de compañías mineras importantes como Atalaya y diferentes subsidiarias que están presentes en España, donde no solo presentan su proyecto, sino que sales con numeroso marketing variado y empachado de jamón del bueno y otros embutidos ibéricos. Desde Charlando de Minas hemos intentado difundir el potencial del podcast en diferentes consultoras y empresas del sector para mirar de traer diferente material educativo en el podcast que nos ayudan a conocer mejor una técnica, trucos a la hora de poder cuantificar y valorar un depósito a través de resultados de drillings o consejos a la hora de hacer nuestra due diligence. Sin duda, de poder materializar la mitad de las charlas que hemos medio acordado, nuestro objetivo para el podcast estará más que cumplido. En cuanto a los expertos mineros, el congreso también ha sido de un nivel destacado. Se han traído grandes CEOs o expertos a nivel nacional e internacional. No vamos a nombrarlos a todos, pero nombres como Alberto Lavandeira de Atalaya, Serafino Iacono de Denarius Metals, pero que ha estado vinculado o está Engie Energy o Gran Colombia Gold, Roberto García, de Eurobattery Minerals, Marie Robertson, de Freeport-McMoRan o Juan Carlos Ortiz, de Minera Buenaventura, conforman un elenco de C-Level Management de mineras de carácter internacional que nos han permitido discutir los retos y el estado de la minería actual en los contextos actuales. En este sentido, aunque ha habido diferentes paneles, las conclusiones pueden hacerse de una forma general. Se ha discutido la problemática de la transición energética sin estar preparados para la misma. La problemática de querer consumir metales, pero ni minarlos ni tratarlos. La falta de inversión, la oposición de la sociedad y las dificultades para obtener permisos de proyectos mineros. Enfocado siempre en un ámbito europeo, se ha entendido que Europa a día de hoy significa poco en comparación a otras superpotencias y que depender de terceros no da opciones para maniobrar tanto en el marco de energía como el de las materias primas. Se ha visto en las noticias como en esta última semana Rusia ha bombardeado primero las centrales eléctricas de Ucrania y finalmente a las minas de carbón para impedir generar energía térmica, que básicamente Ucrania nos estaba enviando a una Europa la semana pasada, demostrando una vez más la debilidad cuando eres un importador nato a nivel internacional de commodities. En cuanto a la sostenibilidad, se ha discutido que no solo se tiene que ver desde el punto de vista del minado, sino desde toda la cadena de valor del metal. Por lo tanto, de nada sirve si nosotros en Europa minamos de forma sostenible, pero lo enviamos a China, donde queman carbón para refinar el material. Si desde Europa se necesita hacer materiales sostenibles, se debe tratar y gestionar desde aquí y asegurar toda la cadena de valor.
Luego se ha discutido sobre la relación con la comunidad y la falta de comunicación del sector con la sociedad. Es problemático ver cómo, aunque hay estudios que demuestran que la minería genera un beneficio que se traslada al 45% de los objetos de uso cotidiano, siendo el impacto real menor del 1% en el terreno, hay mucha parte de la sociedad que está completamente irracionalmente en contra del sector. Y aunque hay regiones y regiones, nos encontramos en que las zonas mineras como Andalucía hay un gran trabajo de divulgación en escuelas, comunidades y sociedad que favorece, digamos, la aceptación de estos proyectos, mientras que no se está realizando o en otras áreas, favoreciendo a una falta de entendimiento del sector, a una falta de educación o cultura de lo que supone los beneficios de la minería. La misma industria ve que falta más comunicación, más divulgación y en parte este humilde podcast quiere contribuir en este aspecto desde diferentes ámbitos, sobre todo desde el punto de vista de inversión. En este sentido, en el Congreso se han presentado otras iniciativas como la revista que proviene de la web Minería es Más, creado por un grupo de jóvenes profesionales de la minería, Iberian Sustaining Mining Cluster o la Fundación Minera y Vida, donde el sector, englobando industria, colegios profesionales, universidades, ONG, asociaciones de periodistas, buscan crear un cambio de percepción de la sociedad hacia la industria minera. Minar en países desarrollados, como puede ser Estados Unidos, Canadá, Europa, significa un proceso arduo en cuanto a permisos. En general, los diferentes CEOs han demostrado muy descontentos en los plazos muy largos y que nunca se cumplen. Se quejan de que, aunque está todo muy legalizado y que las reglas de juego son claras y estrictas, luego las licencias están demasiado politizadas y que la fuerza de las protestas y la posible pérdida de votos de los políticos influye demasiado en la decisión de otorgación de proyectos. Sin embargo, a favor de estos países, muchas veces considerados Tier 1, las regulaciones no cambian de un día para otro o con un cambio de gobierno, que esto es algo que sí que sucede y que hemos visto recientemente en otros países y regiones de Latinoamérica o África. Aquí en Europa es muy complicado que un cambio de gobierno modifique sustancialmente las reglas del juego. Finalmente, si miramos el Congreso desde un punto de vista de inversor, el Congreso es menos relevante. Como inversor interesado en inversión en minas, tiene poco interés las empresas subsidiarias, que son la mayoría que hay en el Congreso, pero sí que son interesantes algunas junior que tenían estantes o que podías hablar en el Congreso, como la misma Atalaya, Denarius, Strategic Minerals o Pan Global. Para mí, fue un poco chocante las ausencias de otras mineras con operaciones en Latinoamérica, mientras que sí que podíamos encontrar servicios basados en Latinoamérica, como Explomin. Pero por otro lado no existían estantes de mineras junior que estaban operando en otros países de habla hispana. Tampoco hay un panel completo de explicación o divulgación de proyectos mineros para inversores, lo que hace que, como hemos dicho anteriormente, el Congreso tenga un interés limitado en cuanto al inversor privado. Sabemos que desde la organización quieren apostar para expandir esta rama y acercarla a los inversores y que se han propuesto trabajar para dar un salto de nivel en el próximo evento dentro de 2 años, donde esperamos poder volver a asistir. En este sentido, la organización tiene el reto de explotar la parte de inversores y, bajo mi punto de vista, el Congreso puede tirar hacia 2 direcciones. Una es hacer un hub europeo, donde atraer diferentes mineras donde operen en Europa, y así convertirlo en un foco de inversión y expositor de proyectos de Europa para Europa. El gran problema en este sentido es que el idioma del Congreso debería cambiar o ser básicamente en inglés y dejar, digamos, a un lugar menos importante el idioma español, que a día de hoy creemos que gran parte de los asistentes del Congreso no domina y lo que podría suponer perder una parte de los asistentes actuales.
Por otro lado, en Europa hay otros congresos mucho más maduros, como Mines and Money en Londres, que podría suponer una barrera de crecimiento del congreso en este sentido. Otra opción es hacer bandera de la lengua y centrar el Congreso en el ámbito de habla hispana. En este sentido, y muy en línea con este podcast, el Congreso puede abrazar las mineras con proyectos en Latinoamérica o en Europa, para que tengan management o los que tengan de management de habla hispana y que puedan traer stands o presentar proyectos en español de empresas cotizadas en todo el mundo, como en Londres, Canadá, Australia. Este podcast considera que, aunque el trabajo puede ser complicado, esta seguramente es la mejor manera de atraer capital y ofrecer un tipo de congreso con un contenido único que no se realiza en ningún otro sitio del mundo. También es verdad que hemos podido hablar con personas que están organizando diferentes iniciativas, como el Madrid Mining Club, donde miran de atraer inversores de habla hispana a proyectos mineros, y que charlaremos con ellos en algún momento de la presente temporada. Dicho todo esto, simplemente recordar que asistir a lo que es la feria era completamente gratuito para cualquiera, así que si alguien vive en Sevilla o alrededores y tiene interés, por ejemplo, en las mineras junior de cobre, podría haber sido una excelente oportunidad para poder hablar o discutir proyectos como Atalaya o Pan Global. Si nos centramos en el podcast, creo que ha sido una excelente oportunidad para poder presentar Charlando de Minas a la sociedad minera española, poder tejer complicidades y buscar sinergias. Hemos cerrado muchas entrevistas y futuras colaboraciones que, en caso de salir adelante y concretarse, pueden seguir subiendo el nivel actual del podcast. Para hoy esto es todo. Muchas gracias por estar allí. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.